Bueno, a continuación vamos a tener la conferencia magistral titulada Lecciones aprendidas de los fondos del agua como estrategia de adaptación. Esta conferencia es impartida por la doctora Carmen Fernández Fernández, consultora de la Red Internacional del Agua. La doctora es licenciada en bióloga por la Universidad de Oviedo en España y doctora en microbiología por la Universidad de Luisiana en Suiza. Actualmente reside en Berlín, Alemania, desde donde trabaja como consultora para diferentes ONGs internacionales, como investigadora y capacitadora, facilitadora en proyectos de gestión de recursos naturales, particularmente en el sector del agua. Su trabajo se centra en el diseño y la implementación de estrategias participativas para mejorar el desarrollo de capacidades, la plantación estratégica y el fortalecimiento de actores e instituciones locales. Algunas de las organizaciones para las que ha trabajado incluyen Oxfam GB, GIS, COSUDE, Water.org, Caritas Suizas, Helvetas y el Centro de Gobernabilidad del Agua del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Asimismo, también trabaja como consultora asociada para la Red Internacional del Agua en temas de gobernanza del agua a nivel internacional, con un enfoque en particular en América Latina. Démosle por favor una calurosa bienvenida a la doctora Carmen Fernández. Muchas gracias por… ¿Funciona? Sí. Muchas gracias por la presentación y gracias a los organizadores por darme la oportunidad de presentar nuestro trabajo hoy aquí con ustedes en este congreso pues tan importante como necesario. Les voy a hablar de un proyecto en el que colaboré con la Red de Integridad del Agua, que tiene dos enfoques que considero muy importantes, son claramente muy importantes para la lucha y las medidas de adaptación para el cambio climático. Por una parte está la seguridad hídrica, de la que hemos hablado mucho hoy en las diferentes charlas, y por otra parte la integridad y la buena gobernanza de los procesos y de las instituciones. ¿Esto lo he hecho solo? Bien. Les voy a presentar un proyecto que hicimos con los fondos de agua, les voy a presentar lo que son los fondos de agua. La foto que ven en la portada es de la ciudad de Medellín, en Colombia. Es el lugar donde hicimos el piloto de este proyecto del que les voy a estar hablando. Antes de nada, presentarles a la Red de Integridad del Agua, WING, por sus siglas en inglés. WING es una red de organizaciones e individuos cuyo objetivo es promover la integridad y la buena gobernanza en el sector del agua para reducir la corrupción y mejorar el rendimiento. Estamos basados en Berlín, yo soy consultora asociada y un poco quisiera aclarar este concepto que nosotros llamamos de integridad del agua, ¿no? Ahí está la definición, significa garantizar que los recursos y servicios hídricos lleguen a donde están destinados y donde son más necesarios, para que el agua se administre de manera justa y sostenible. Realmente lo que me chirría siempre, lo que no me gusta mucho de este concepto de integridad del agua es que a veces queda como en algo muy etéreo, muy abstracto. Es bien concreto, o sea, estamos hablando de sus tres pilares, de la transparencia, de la rendición de cuentas y de la participación. Quizás les ayuda a pensar en estos tres pilares más que en la integridad, ¿no? Y también para ver que trabajamos en temas bien concretos, hablamos de la integridad del agua. Tengo una transparencia aquí para hablar un poco de los retos de los que estamos hablando. Realmente no estamos hablando solo del comportamiento individual de una manera etérea y para ser buena persona, sino de que estamos enfrentando retos muy graves, ¿no? Por dar un poquito de datos, aquí los datos de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF sobre el número de personas que viven sin acceso a agua potable. Hablan de alrededor de más de 800 millones de personas y esto es una cifra bastante conservadora. La foto que ven la saqué hace 3 meses en una visita de campo a Bangladesh, uno de los países, como saben, va a ser más rápido y más fuertemente afectados por el cambio climático. Es una escuela donde, como ven, hay 2 lavabos que no tenían nada de agua y era más un foco de infección que otra cosa porque no había ni jabón, ni agua, ni nada. Una escuela con unos 400 alumnos de secundaria. Esto es muy común, estamos hablando de muchos niños en el mundo que no tienen agua, no estamos hablando de cualquier cosa. Otro dato, esta foto es del Estado de México, es de aquí al ladito, habla por sí misma, es una descarga ilegal de agua en un cuerpo de agua abierto. Les indico para más indicación que al ladito había una planta de tratamiento de agua que no estaba al menos tratando este agua.
El caso del tratamiento de agua en el mundo es trágico. Más del 80%, como ven ahí, se descarga sin tratamiento y quizás sea más porque los datos engañan mucho. La transparencia en estos temas, particularmente en México, es bastante grave y en todo el mundo en general. El agua no contabilizada. Bueno, el agua no contabilizada, por explicar, tiene la dividimos en dos tipos. La física, es decir, por el mal mantenimiento de los acueductos, pues se pierde mucha agua, pero también está la que llamamos comercial o no física, que es pues por toda una serie de razones, pues desde la corrupción hasta la falta de medición, etcétera. Y alcanza más del 40% en muchos casos, incluida la Ciudad de México. En este contexto tan trágico, un dato más que nos atañe de manera... ¿Se acabó la pila? Ahí. Desde WIN hemos calculado esta cifra muy conservadora, porque es muy difícil dar cálculos sobre la corrupción en el sector del agua. Calculamos que más de 75.000 millones de dólares se pierden al año en el sector por corrupción. Esto es mayor que el Producto Interior Bruto de Guatemala, o sea, estamos hablando de cifras muy grandes, para que se hagan una idea. Y esto dentro del contexto de los problemas que les estoy presentando. Bien, pero hoy vengo a hablar de casos un poco de iniciativas para intentar paliar parte de estos problemas. Y vengo a hablar de las iniciativas de custodia del agua. Los fondos de agua, de las que hablaré posteriormente, son un tipo de estas iniciativas. ¿Y qué son? Bueno, pues son iniciativas donde usuarios de agua, de todo tipo, empresas privadas, empresas públicas, todo tipo de usuarios, se unen en una acción colectiva a largo plazo para conservar el agua y que siga proveyendo a una zona donde ellos están trabajando o viviendo a largo plazo, ¿no? A veces cuando se presentan este tipo de iniciativas, la gente son un poco... Da un poco de miedo que haya ciertas empresas grandes y por qué se meten ellas en estas cosas cuando son las que crean el problema, etcétera. Bueno, hay tres razones principales por las que se meten los diferentes actores en este tipo de iniciativas. Se mencionó antes también en alguna de las charlas. El principal es el agua. Voy a hablar de las empresas privadas, pero como digo, también hay sociedad civil, pero son como las que nos cuesta más entender por qué están ahí, ¿no? Muchas empresas se están dando cuenta de que si no hay agua, no hay negocio. Y eso es muy grave para ellos. Luego voy a saltar a la última, el cumplimiento. No quieren multas. Empieza a haber multas graves por ciertas cosas que están haciendo las empresas y también quieren evitarlas. Y el de la reputación, que para muchas empresas es muy importante. Muchas han tenido escándalos que no les hacen nada bien. Y les vengo con un ejemplo para ilustrar simplemente. Aquí es un artículo que encontré de agosto de este año, que dice: Volkswagen en Puebla no solo le quita la lluvia a Puebla, se acaba su agua. Bien, pongo el ejemplo de Volkswagen porque es una empresa alemana, para no tocar sensibilidades, que es donde estamos nosotros basados, ¿no? Y porque creo que es un caso muy interesante. Volkswagen es una empresa que hasta hace poco tenía una magnífica reputación, hace autos muy buenos, autos alemanes, producto alemán, fantástico. Bien, a ninguna empresa le gusta que vengan los campesinos, los ejidatarios a la puerta de tu empresa a protestarte porque dicen que te estás consumiendo el agua que ya no les llega a ellos para consumo domiciliario y además que estás alterando el clima por una serie de procesos complicados. Además es una empresa que, si recuerdan, seguramente escucharon hace un par de años, tuvo un escándalo gravísimo sobre las emisiones de CO2 de sus coches, que una cierta gama de sus coches habían alterado el software de manera aposta, de manera clara, para que dijeran que emitían menos de lo que en realidad emitían. Esto le costó a Volkswagen dinero en multas que tuvo que pagar a la Unión Europea y al gobierno de Alemania, dinero en indemnizaciones a parte de los clientes, especialmente en Estados Unidos, y lo más caro que le costó no fue en dinero, sino en su reputación. O sea, de repente un producto alemán, que todos llega al producto alemán y decimos: wow, si me sale bien de precio me lo compro porque seguro que me dura, seguro que es fiable. Pues ahí le hizo mucho daño no solo a Volkswagen, sino yo creo a Alemania como productora en general, ¿no? Pero pues ahí son un poco las razones para que entiendan por qué los diferentes actores pueden llegar a interesarse por este tipo de iniciativas. Pero como les digo, el riesgo más importante es el riesgo hídrico, es el riesgo físico que llaman. Cuando nosotros hablamos con las empresas,
nos dicen claramente, sí, me preocupa mi reputación, sí, me preocupa el no pagar multas, pero lo que me preocupa es que se me acabe el agua. Lo que me preocupa es que mi productor, nos dicen en Alemania, lo que me preocupa es que mi productor en España de tomates se quede sin tomates, se quede sin agua para regar. Eso es lo que más pregunta. Entonces, simplemente para hacernos una idea de que estamos todos con el mismo miedo, aunque sea para diferentes usos, ¿no? Que es el agotamiento del agua. Urge mejorar esa gestión del agua de cara a la seguridad hídrica. Y urge especialmente en un contexto de cambio climático con todas las dudas y los agravantes que conlleva. Les traigo aquí la definición de seguridad hídrica. Esta es la definición por el Programa de Agua de las Naciones Unidas. Es muy completa, es muy interesante. Habla de la capacidad de una población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades y calidades de agua, para el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar humano, el desarrollo económico y social, para garantizar protección contra la contaminación del agua y las enfermedades relacionadas con ella, y para conservar los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política. Recuerda un poco la definición que nos presentaba el anterior conferenciante. Un dato, para que vean hasta qué punto nos estamos metiendo, y creo que somos cada vez más conscientes en terrenos muy políticos, ¿no? Antes parecía que la ecología y la gestión del agua era un tema, pues, de técnicos o de hippies o no sé, pero estamos en temas bien políticos, ¿no? Esta última parte del clima de paz y estabilidad política no aparece en la definición de la UNESCO porque los gobiernos no la quisieron aprobar, ciertos gobiernos, porque crea conflictos y crea conflictos entre diferentes gobiernos de diferentes países que comparten ríos, como hablábamos, o cuencas, y bueno, pues es muy bonita la definición, pero no incluye esto. O sea, ya entramos en el terreno de lo político y de lo social. También insistir en que en la Ley de Aguas Nacionales de México considera la seguridad hídrica como un tema de seguridad nacional. O sea, realmente está viniendo al terreno de la importancia política y de todas las presiones que hay acá, ¿no? Que va a estar muy relacionado con lo que les hable más adelante. Bien. Pues, ¿qué son los fondos de agua? Los fondos de agua son iniciativas de custodia de agua, como les he presentado, en la que se juntan diferentes actores, trabajan en grandes metrópolis, grandes ciudades. Se juntan diferentes usuarios del agua, de la cuenca baja de la ciudad, e invierten en medidas de conservación de la parte alta, meten dinero en un fondo que se utilizará para medidas de conservación en la parte alta basadas en infraestructura natural, sobre todo. De esta manera vinculan a los beneficiarios de la cuenca baja de la ciudad con los administradores de las tierras en la parte alta, que suelen ser zonas rurales. Esta vinculación no es fácil, no suele haber mucha comunicación, no suelen quererse mucho los de arriba con los de abajo. Es un trabajo complicado, pero que vienen teniendo bastante éxito. Hay unos 22 fondos de agua en Latinoamérica y en el Caribe. El único que existe de momento en México, aunque hay planes para más, es en Monterrey. Y han apalancado ya unos 120 millones de dólares. El mayor reto es asegurar un financiamiento a largo plazo para la conservación de las cuencas. O sea, como saben, estos financiamientos no son hoy pongo el dinero y mañana tengo el resultado. Es realmente a largo plazo, no es fácil convencer a los aportantes. Pero unos pocos de datos de cómo se les viene convenciendo, ¿no? La idea de los fondos de agua es que más vale prevenir que curar. Así decimos en mi tierra, en España, aquí dicen que lamentar. Pero creo que en este caso es más que curar. O sea, se gastan miles de millones de dólares en el mundo en limpiar agua y se gasta muy poco en prevenir que se contamine. Entonces, un estudio reciente en el que han participado los creadores de los fondos de agua también muestra que el cambio en cobertura vegetal natural para agricultura o vivienda aumenta el costo de tratamiento de aguas en algunas de las mayores ciudades del mundo en más del 50%. O sea, se necesitan tratamientos mucho más costosos, mucho más con unos avances técnicos que cuestan dinero, ¿no? Y el costo total en los servicios de agua debido a la degradación de las cuencas se calcula en unos 5.400 millones de dólares anuales. Es muchísimo dinero. O sea, estamos hablando no solo de buenas intenciones, que son importantes, estamos hablando de adaptarnos a todos los problemas que nos va a traer el cambio climático y estamos hablando de dinero que se están gastando y que nos estamos gastando las entidades públicas y las empresas en limpiar el agua que cada vez viene más sucia, ¿no? Les comentaba al principio que iba a hablar de gobernabilidad, de buena gobernanza y de integridad. La integridad es clave para los fondos de agua. Lo último que los fondos de agua quieren escuchar son cosas como las que les voy a mostrar que yo he escuchado de
iniciativas de custodia del agua en diferentes lugares donde hemos trabajado, ¿no? Por ejemplo, alguien del sector privado nos decía, no hay una adecuada representación y soy escéptico. Pues al señor va a ser difícil convencerle de que siga dando dinero, ¿no? La comunidad no estuvo involucrada y ese fue el error, pensando en temas por qué algunas de estas iniciativas no funcionan, ¿no? Un representante del sector público. Otro del sector público. El problema vendría si se hacen grandes planes y desperdiciamos recursos y aumentamos las expectativas y no se cumplen. Todos estos temas son temas claramente de integridad, de transparencia, de participación, de rendición de cuentas y afectan el hecho de que un fondo de agua pueda tener éxito o no. No todos tienen éxito. Y hemos estado viendo por proyectos como el que les voy a mostrar que estos son factores clave para ellos, ¿no? La confianza y la transparencia son esenciales para que tengan ese éxito y un enfoque de integridad puede ayudar realmente a generar más beneficios compartidos, que es la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta la credibilidad de cara a los inversores. Vamos a tener más gente apostando, más gente poniendo dinero, porque aumentan la cooperación y en vez de tener, incluso si una empresa o un individuo o una organización está convencida, pues la va a convencer de juntarse con otras y que no sean esfuerzos individuales, sino que sean conjuntos y eso aumenta la eficiencia, ¿no? Y se fortalecen unas estructuras de gobernanza que son necesarias para esa coordinación a largo plazo. Perdón. Entonces, el ejemplo que les traigo hoy fue un proyecto piloto que hicimos en colaboración WING, la Red de Integridad del Agua, con The Nature Conservancy, que es uno de los principales fundadores de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua. Entonces, el caso de estudio es Cuenca Verde. Cuenca Verde es el nombre del Fondo de Agua de Medellín, en Colombia, que tiene un número de beneficiarios de unos 2.700.000 habitantes de Medellín y unos 35.000 que viven en esas cuencas altas provisoras. Cuenca Verde tiene ese logo que ven y debajo todos esos logos son los asociados y los aliados que colaboran con él y que forman parte del fondo, ¿no? Y el objetivo de nuestro proyecto era ofrecer recomendaciones encaminadas a fortalecer ese enfoque colaborativo que tienen los fondos de agua y asegurar aún más esas inversiones a largo plazo, de manera más estable, ¿no? La metodología que utilizamos está basada en una publicación que data del 2015 del CEO Water Mandate y WING, que se llama la Guía para el manejo de iniciativas de custodia de agua, el manejo de la integridad, ¿no?, en estas iniciativas. La metodología que diseñamos, que está adaptada a esta, está orientada a definir de manera participativa esas áreas de acción prioritarias para mejorar estos tres pilares de que les hablaba, ¿no?, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación. Y para discutir en qué estructuras ya existentes que tenga el fondo de agua se puede empezar a planificar para atacar estas áreas de riesgo. Entonces consta de 3 fases nuestra metodología. La primera es una preparación que les voy a explicar un poco todas estas fases, pero es una revisión documental, consultas y entrevistas, visitas de campo. Luego viene un taller participativo, es una etapa bastante central donde se discute y les voy a presentar cómo lo hicimos, con diferentes participantes cuáles serían esas zonas prioritarias y cómo diseñar el plan de acción, y luego ya viene la implementación con un seguimiento y acompañamiento por parte de nosotros o de quizás otras organizaciones. Entonces, bueno, el trabajo que realizamos, la parte de preparación, hicimos un análisis preliminar de la experiencia acumulada. Esto consistió en revisar documentos. Agarramos todos los documentos que pudimos del fondo de agua, no solo del de Medellín. En Colombia hay 3 fondos de agua, entonces analizamos los 3, hicimos una serie de entrevistas con actores claves y nos hicimos así una idea de cómo estaba el panorama. Y luego fuimos al país y tuvimos consultas adicionales, entrevistas, visitas de campo, entrevistas con personal interno, con asociados, con dueños de predios, con toda la gente que está participando. Es bien complejo, ¿no? Para ver cuál era su opinión y cómo veían diferentes tipos de asuntos, ¿no?, de la integridad. Ahí hay una foto en uno de los predios donde el señor dueño nos está explicando pues cómo son qué medidas ya ha llevado a cabo, cómo las ve y si quiere seguir participando, ¿no? Con esta fase preliminar nos dio una serie de información que estructuramos de la siguiente manera. Por una parte hicimos lo que llamamos el modelo organizacional de Cuenca Verde, del Fondo de Agua. El modelo organizacional es una variante del clásico modelo de negocios que utilizan las empresas. Es una herramienta muy interesante. Lo que hacemos es como se ve ahí, lo solemos poner en la pared, en un panel así bien grande con sus tarjetas.
nos ayuda a entender, a analizar el fondo del agua como un todo, a entender cómo funciona, cómo crea valor esa propuesta de valor que ven en el medio en verde, cómo se crea ese valor, qué hace del fondo algo diferente con respecto a otras iniciativas y cómo está relacionado con, en azul, toda la parte de la derecha es la parte que es externa al fondo. Los actores afectados, desde las empresas privadas hasta la población urbana o las comunidades en la parte alta, cómo se relaciona el fondo con estos actores externos, qué áreas de acción prioritaria tienen. Bueno, son todos estos bloques. Y por la parte amarilla de la izquierda son las estructuras internas al fondo. Cuál es su estructura de gobernanza, quiénes son sus socios, cómo son las actividades que lleva a cabo, qué contribuciones tiene, financieras o en especie, etcétera. Es muy interesante porque nos ayuda, no solo a los que venimos desde fuera como yo, que quizás era la primera vez que veía el fondo, sino también luego vimos en el taller, les voy a mostrar cómo a ellos mismos de repente ven cómo se relaciona todo, ¿no? Y cómo todas las estructuras están ahí para sostener esa propuesta de valor que existe en el centro, ¿no? Y ayuda a innovar, ayuda también a analizar, como veremos, el fondo desde una perspectiva de integridad, de transparencia, rendición de cuentas y participación. Y bueno, pues esta fue como lo que hicimos nosotros los consultores antes del taller participativo. Más adelante les voy a enseñar cómo lo utilizamos. Y otra información que también sacamos de esta fase preliminar fue, durante las entrevistas hicimos una serie de preguntas alrededor de los 3 pilares, que ya les he hablado tanto, y sus riesgos y fortalezas. O sea, una serie de preguntas sobre transparencia interna, los socios cómo les viene de clara la información, cómo de acceso tienen, transparencia externa, cómo es esta información compartida con los agentes más externos, con los ciudadanos mismos de Medellín, por ejemplo, la rendición de cuentas, cómo los actores están realmente participando al objetivo del fondo, y la participación también interna y externa, hasta qué punto es equitativa, que no haya captura, etcétera. Y por mostrarles un ejemplo de el tipo de preguntas que hacemos cuando hablamos de transparencia interna, ¿no? Les preguntamos si existen documentos y una comprensión clara de las reglas de gobernanza del Fondo del Agua. A todos les preguntamos esto, al socio, al personal, a todos. No siempre es tan obvio. Que si los socios tienen acceso a los acuerdos y compromisos y acciones de otros socios, porque se supone que es colaborativo y transparente. La información sobre planificación y presupuesto está suficientemente clara, aparte de accesible, etcétera, ¿no? Y lo que hicimos con este tipo de preguntas y las respuestas es sacar una lista de riesgos y fortalezas de cada uno de los pilares. En este caso les muestro el de la transparencia interna. Bueno, ahí está toda la lista, pero pues riesgos que son intrínsecos a un fondo del agua y que quizás no pensamos desde fuera, ¿no? Por ejemplo, no es fácil para ellos conseguir dinero para hacer los reportes, porque los que ponen dinero, estos socios, prefieren que su dinero se vea de cara a la implementación que a que se vea en una actividad de gestión, ¿no? y de crear reportes. Pero pues esto es un reto para el Fondo del Agua porque los reportes son importantes para que haya una transparencia y para que haya una confianza, etcétera, ¿no? Y fortalezas, pues tienen muchas, porque es un caso de éxito el de Cuenca Verde, presentación muy transparente de los informes en las juntas. O sea, no solo que estén accesibles, que se puedan bajar o que se los pasen, sino que sean comprensibles y que se los expliquen. Entonces, bueno, con toda esa información, por una parte el modelo de organizacional y por otra parte los riesgos y fortalezas de cada uno de los pilares, fuimos a un taller participativo. Entonces aquí participaron diferentes personas, tanto del personal como de los asociados, incluso de otras instituciones de la zona. Y es un taller de planeamiento estratégico y de gestión de la integridad. Es para mejorar todavía un fondo que ya lo está haciendo muy bien, pero que queremos ver si lo puede hacer todavía mejor. Entonces, primero se describe la lógica y estructura del Fondo del Agua en el modelo organizacional, pero esta vez de manera participativa, y después se estudian los desafíos y posibles medidas de mitigación. Les explico un poco los pasos brevemente. Primero se elabora el modelo organizacional. Ya les expliqué para qué sirve. Aquí está el real que hicimos durante el taller con la gente. Nosotros hicimos el nuestro antes para guiar un poco la discusión y para nosotros saber a qué nos estábamos enfrentando, pero realmente lo importante es que este modelo salga del personal de Cuenca Verde y de los participantes y que sea el suyo. Y como ven, es mucho más completo que el que les mostré antes, tiene más tarjetas, si quieren, y lo interesante fue la discusión, les gustó mucho discutir y ver cómo todo aquello cuadraba y la persona que a lo mejor estaba solo en la parte económica se daba cuenta de todo lo demás, etcétera. Y además, interesantemente, en la parte
en la parte del centro de la propuesta de valor, la verde, que es lo más importante, salieron muchos temas que están muy ligados a la integridad. O sea, salieron cosas como visión a largo plazo, equilibrio público-privado. O sea, realmente eso lo consideraban que era un valor del fondo, que era algo que otras iniciativas no daban y que lo consideraban central, ¿no? Entonces, una palabra que se repitió y se repitió durante la discusión fue la que acabó dándole título al... que no tienen por qué llevar título, pero pues tanto se repetían que pusimos ahí confianza en grandes letras, ¿no? Porque realmente nos decían, es que sin eso no hacemos nada, porque no es nuestro solo, es de todos, es de los ciudadanos, es de los que ponen el dinero, etc. Bien, entonces así entendemos cómo está estructurado, funciona y genera beneficios el fondo, ¿no? Después llega la parte de identificación de riesgos. ¿Recuerdan que les enseñé estas listas que hicimos de fortalezas y riesgos? Bien, pues esa lista, más trabajo que hemos hecho con iniciativas similares en otros países, nos dio lugar a una serie de riesgos que sabemos pueden ocurrir en iniciativas de este tipo. Ahí tienen algunos de los ejemplos, ¿no? Secretismo en decisiones importantes, intereses sesgados de la junta directiva, irregularidades en la auditoría. Son temas que están ahí, que pueden ocurrir y que pueden hacer mucho daño. Entonces, lo que hicimos fue darles a los participantes, ahí los ven a la izquierda, una lista hasta de 35 riesgos, los ven en la pared, y también tarjetas en blanco que ellos podían, bueno, en rojo en este caso, que podían añadir riesgos que ellos consideraban. Y les dijimos que votaran. Ahí ven los puntos verdes en la otra fotografía, que votaran cuáles creían que podrían ser, que deberían de ser prioritarios para ellos. Explicándoles que el concepto de riesgo no es algo que necesariamente ya esté ocurriendo, sino que es algo que uno tiene miedo de que ocurra, que cree que hay una cierta posibilidad y que el impacto puede ser fuerte, ¿no? Entonces ahí la discusión fue muy interesante porque vimos que tienen una gran capacidad de autocrítica. Seguramente parte de nuestras conclusiones es que es uno de sus factores de éxito, ¿no? Esa capacidad de autocrítica. Y luego los ponemos en una serie, en una gráfica donde clasificamos los riesgos por la probabilidad de que ocurran y el impacto que pueden tener si ocurren, ¿no? Y ahí seleccionamos 3 o 4. Los 3 o 4 finales se seleccionan de manera colectiva. Y lo que se hace finalmente en esta parte del taller es volver al modelo de negocio. El modelo de negocio es de organizacional es la base de lo que estamos hablando, ¿no? Es el resumen del fondo del agua. Y es decir, ¿dónde me van a afectar de manera directa y primera estos riesgos, ¿no? Y le pedimos a los participantes que coloquen el riesgo en el primer lugar de su fondo del agua donde les va a afectar, para que vean de manera concreta nuevamente dónde nos afecta este riesgo y que no es algo que es por mi capricho o su capricho, no, es porque realmente nos va a estar afectando de manera activa, ¿no? Entonces ahí queda así nuestro modelo de negocio, organizacional. Y luego llega la parte ya un poco más, después de darles mal tiempo con los riesgos y las cosas que pueden ocurrir y todos los desastres, pues llegamos a que vean, identifiquen las medidas de gestión que ya tienen. O sea, todo lo que ya están haciendo. Como les digo, el caso de Cuenca Verde es un caso de éxito, pero en general todos los fondos de agua tienen un gran trabajo de gestión detrás y una gran cantidad de medidas, lo que nosotros llamamos, resumiendo, medidas de gestión que ya están establecidas. Entonces, se creó este panel. La parte blanca es lo que llamamos normalmente el ciclo de vida del fondo del agua, ¿no? El fondo de agua se inicia con unas ideas y unos estudios de factibilidad, se diseña, se crea y luego entra en un ciclo típico de planificación, acción colaborativa o implementación y una reflexión y monitoreo. Y lo que les pedimos a los participantes era rellenar en estas tarjetas azules qué medidas de gestión ya tenían. Y en medidas de gestión entendemos protocolos, planes de lo que sea, de desarrollo, de diseño, de evaluación, reuniones, controles, todo lo que tuvieran, ¿no? Y ahí salieron, pues ya ven todo lo que salió. Entonces realmente por una parte se dan cuenta de todo lo que ya están haciendo y por otra parte la idea no es que nosotros vengamos a poner todavía más carga burocrática en el fondo, sino es darse cuenta de que ya hay mucho trabajo detrás y que ese trabajo se puede utilizar como puntos de entrada, ¿no? Y ahí viene la parte final del taller, bueno, así es como se veía en la pared, en nuestro panel, y es identificar de esas medidas que ya están identificadas en la pared de gestión, cuáles pueden actuar de puntos de entrada para nuestros riesgos, ¿no? Y se colocan ahí los riesgos. Entonces, por darles un ejemplo, uno de los riesgos que seleccionaron en este caso fue los cambios frecuentes de personal. Esto es un problema porque pues, llega una persona,
aprende y aprende mucho, se la capacita, tiene una relación ya muy buena con los beneficiarios, con los aliados, con los asociados, con los señores de los predios y de repente se va, por las razones que sean, ¿no? Y hay que volver a capacitar a una persona y volver a darle esa relación. Entonces, ciertos puntos de entrada que seleccionaron de los que ya tenían en la pared, pues era los procesos o los protocolos de selección, que en este caso venían desde la dirección, el plan de acción anual, donde se explica qué va a hacer cada persona, qué recursos humanos hay y qué acciones vienen detrás de cada uno, y esa evaluación del plan anual que hay al final de cada año, ¿no? Entonces, bueno, nuestro taller en este caso acabó ahí porque era una experiencia piloto. La idea es que después de esto se hace un plan de acción concreto con acciones para paliar cada uno de esos riesgos a través de los puntos de entrada que ya están ahí. No se trata de crear nuevas medidas, sino de modificar o de adaptar protocolos o medidas ya existentes con una serie de fechas de culminación, etcétera, y luego una implementación ya interna con soporte exterior. Entonces, bueno, esta fue la experiencia. Fue muy interesante porque realmente nos dijeron que realmente se necesita algo así, ¿no? Muchas veces este tema de la confianza y de la transparencia parece que va surgiendo de manera, no sé, orgánica. No, hay que trabajarlo realmente, ¿no? Les traigo una transparencia donde explico por qué Cuenca Verde es un caso de éxito, ¿no? Hay, como les digo, hasta 22 fondos de agua y otros que se fueron cayendo por el camino. No todos funcionan igual de bien y la pregunta que muchas veces me hacen es ¿por qué unos funcionan mejor que otros? ¿No? Hay varias razones detrás, yo no tengo la respuesta, muchas veces pues depende de la situación concreta, ¿no? Porque he de explicar, que quizás no he explicado, que los fondos de agua cada uno tiene una estructura concreta. No todos tienen la misma estructura, sino que su estructura de gobernanza o las actividades que llevan a cabo o el tipo de socios que tienen depende de cada ciudad donde trabajan y se va a ir diseñando a través de las posibilidades que cada contexto ofrece, ¿no? El caso de Cuenca Verde, yo creo que hay al menos unos ciertos puntos que claramente nos parecieron puntos de éxito, razones para el éxito de este fondo y que muchas veces están nuevamente ligados con la integridad. Bueno, el primer razón de éxito de Cuenca Verde es el compromiso de una sociedad inicial fuerte. EPM es la empresa pública de Medellín, es una empresa muy importante y con una muy buena reputación, no solo en Colombia, sino diría en toda Latinoamérica. Es una empresa que lleva el tema del agua, pero también el tema de las telecomunicaciones y de la electricidad. O sea, es una gran empresa pública y desde un comienzo se logró que se comprometiera con el proyecto. Entonces, una vez que EPM está ahí, ya empiezan a llegar como los demás, ¿no? Hay un efecto exponencial de atracción de asociados, ¿no? Y esto le da al fondo pues una sostenibilidad institucional y también económica muy fuerte. También, por ejemplo, nos decían, hablábamos con el representante de Postobón. Postobón es una empresa de refrescos, como si fuera Pepsi o así. Y nos decía, yo donde está Coca-Cola tengo que estar. Y el de Coca-Cola nos decía, yo donde está el de Postobón tengo que estar. O sea, según llega uno, llega el otro, ¿no? Porque sí tienen que saber lo que todos están haciendo y por qué lo están haciendo y si a mí también me conviene. Entonces, bueno, eso no se puede planear siempre, pero es importante tener un socio fuerte de anclaje, ¿no? También de aliados. La diferencia entre asociados y aliados es que los asociados ponen dinero, ponen lana, y los aliados pues colaboran de otras maneras con el fondo. Pero es muy importante porque no es fácil trabajar muchas veces con las comunidades rurales de la Cuenca Alta. Tienen mucha desconfianza, tienen la impresión de que siempre se les va a pedir favores para los de la ciudad y pues no siempre tienen por qué ser muy colaborativos. Entonces, bueno, pues tener a organizaciones como Colanta y Confama. Colanta es una, ¿cómo se llama? Una organización de agricultores, una, ¿cómo se llama? Bueno, cooperativa, una cooperativa de productos alimenticios, sobre todo de ganado, y hay muchos ganaderos en esa parte alta. Es uno de los principales problemas de contaminación de agua, la actividad ganadera. Y Confama es una casa de compensación familiar que en Colombia son unas organizaciones de seguros sociales, ¿no? Entonces, esto también le ha dado, o sea, no todo es el dinero, es también el ganar esa confianza a distintos niveles, ¿no? Tiene una estructura flexible a la par que sólida, es un equilibrio público-privado que le da, pues por la parte pública quizás mejor transparencia y reputación y por la parte privada una sostenibilidad económica que la parte pública no le podría dar por sí sola, ¿no?
y tiene una fuerte inversión en herramientas de planificación y conocimiento científico de alta calidad. Hemos hablado mucho hoy, en las otras charlas se ha hablado sobre la importancia de dar datos creíbles, ¿no? Pese a muchos negacionistas que haya sobre diferentes temas, ¿no? Ellos han invertido mucho en esos datos, en datos técnicos, pero también en herramientas como la nuestra de planificación a otros niveles, ¿no? Y realmente les da mucha confianza a los socios el tener esos datos en la mano. Pero también cuesta mucho dinero, hay que decirlo. Y de ahí vienen esos recursos financieros que han logrado apalancar, pero que también han sido muy eficientes en cómo los usaban. En el recurso humano, realmente la manera de trabajar allí es extremadamente eficiente, yo lo vi con mis propios ojos, y en esos estudios técnicos en los que le han metido mucho trabajo y mucho dinero, pero que se retribuye, ¿no? El buen liderazgo y reputación de la dirección. Cuando fuimos coincidía la directora, estaba de baja maternal y todo el mundo nos hablaba de cómo la echaban de menos, ¿no? Ibas a los asociados, es que hace mucho que no viene esta señora, ¿no? O sea, realmente es muy importante que haya ese liderazgo, que haya esa confianza por parte de la persona que está al cargo, ¿no? Y eso me lleva al último que listo aquí, que es ese trato directo y continuo con todos, con los asociados, con los aliados, con las comunidades. O sea, realmente son gente, los del Fondo de Agua de Medellín, que van a la comunidad y hablan con el señor del predio. ¿Cómo está usted? ¿Y qué tal? ¿Y realmente está funcionando? ¿Está contento o no? Y van a Coca-Cola y hablan con, mire, aquí le traigo los datos, necesita algo más. O sea, eso hace la diferencia, ¿no? Y creo que todo esto está muy ligado a los temas de integridad, ¿no? Y como vemos, igualmente todavía se puede mejorar. Pero realmente es la base sobre la que trabaja. Quisiera mostrar hasta qué punto, seguramente ya ha quedado muy claro, pero esto es muy paralelo a las iniciativas por la adaptación para el cambio climático, todo tipo de iniciativas, ¿no? Porque hay muchísimos paralelismos. Para empezar, sabemos que el agua es el principal medio por el que nos impactará el cambio climático. Hemos hablado hoy tanto de inundaciones, sequías, pérdida de cosechas, la subida del nivel del mar, etc. Es crucial invertir en la gestión del agua que contribuya a la seguridad hídrica para esa adaptación, ¿no? Entonces, ya por el tema, aunque solo fuera por el tema técnico, digamos, es de gran relación. Pero es que además son iniciativas multisectoriales, ¿no? Cuando hablamos de la gestión del agua en una región urbana, estamos hablando de agua para la gente, para la agricultura, para la ganadería, para la naturaleza, para la industria. O sea, estamos hablando de muchos sectores, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático está el sector energético y está el sector están todos ahí. Y no es fácil que se entiendan. Perdón. No es fácil que se entiendan los diferentes sectores. Es realmente uno de los mayores retos que ha tenido el cambio climático, que sigue teniendo y que va a tener, el que la gente se entienda, ¿no? También no solo los sectores, sino los actores, que son muy diversos. Estamos hablando del sector privado, de autoridades, de la comunidad rural, de la población urbana, de la academia. O sea, hablamos diferentes lenguajes y tenemos diferentes problemas y visiones de la realidad. Entonces, aprender de las iniciativas de custodia del agua, de los fondos de agua, de cómo vienen trabajando con diferentes actores, creo que es muy interesante también para las iniciativas de cambio climático. Esa capacidad de gestión integral. Ellos entienden el agua, la gestión del agua, como muy ligada al territorio, ¿no? Y como les digo, cada fondo es diferente porque cada región es diferente, culturalmente, pero también físicamente. Por ejemplo, la Ciudad de México es completamente diferente. El agua viene de lejísimos o de subterráneo, ¿no? Pero hay que entender que está ligada al territorio y que si el agua viene de muy lejos, pues tiene unas consecuencias que ya nos explicaban esta mañana, y que si viene de abajo, pues también nos hundimos, y está muy ligada a la tierra, ¿no? Es parte de la tierra y tiene que estar adaptada a ese contexto local, que también lo escuchamos en otras charlas de por la mañana. El cambio climático es global, pero la acción tiene que ser, en gran manera, tiene que ser local, sobre todo la de adaptación. El énfasis en mejorar el conocimiento y compartir la información, les decía. Esa apuesta por los estudios técnicos y esa apuesta por la transparencia y por el acceso libre y claro a la información. El desarrollo de la resiliencia, que es a largo plazo. Es uno de nuestros mayores retos en los temas ambientales. Estamos hablando a largo plazo y de ahí muchas de las razones también del negacionismo, ¿no? Los análisis de rentabilidad tienen que considerar todos los beneficios potenciales, una valoración económica integral, ¿no?
Les hablaba del estudio sobre cuánto nos podemos ahorrar en limpiar el agua si viniera más limpia, pero hay muchos otros efectos, ¿no? ¿A cuánto vale restaurar una zona de cuenca alta? Pero también cuánto cuesta, poner todo en la balanza. El agua limpia, el aire limpio, etcétera. Y los fondos de agua hacen esos estudios y el cambio climático pues los hace y los tiene que hacer y no son sencillos, ¿no? Hay muchos factores, pero pues tenemos que ser, volviendo al primer punto de esta diapositiva, esa información tiene que ser clara, tiene que ser creíble y tiene que estar traducida para todo el mundo, no solo para los académicos. Y el financiamiento innovador, ¿no? Es el mismo reto que nos estamos encontrando con el cambio climático. ¿Quién va a pagar todas esas acciones de mitigación, de adaptación? Pues hay que buscar fuentes diversas a las normales, ¿no? Y los fondos de agua, pues de repente consiguieron lo que nadie creía posible, apalancar dinero de socios tan diferentes que a veces incluso se odian entre sí, pero para un bien común, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que en conclusiones ya lo que les vengo a decir es que ambos, ¿no? La gestión del agua urbana, esa seguridad hídrica en las grandes metrópolis, al igual que la lucha contra el cambio climático y la adaptación al cambio climático, plantea grandes retos en todo el mundo. Y los retos muchas veces son similares. Y hay que apostar, creemos que esta apuesta por las herramientas de gestión y de transparencia, como hemos visto en el caso del Fondo del Agua, adaptadas al entorno concreto, al contexto local, aumenta la eficiencia y la confianza de los actores. Y esto es básico para cumplir las medidas de mitigación, para lograr diseñar medidas de adaptación para el cambio climático. Es realmente básico para empezar a trabajar. Si no tenemos esto o no creamos esto, no va a funcionar. Y si lo logramos, dicha confianza se traduce en un mayor compromiso e inversiones a largo plazo. Entonces, pues esta es mi diapositiva final y nada más agradecerles y esperar que esta experiencia les resuene a los que están trabajando también en el tema del cambio climático y en otras iniciativas de gestión de agua colectiva, porque creemos que este es el camino, el aumentar esos pilares de la integridad. Muchas gracias.